siempre aprovecho las últimas vivencias y las últimas experiencias para empezar desde ahí y ir rompiendo un poco el hielo, ¿no? Porque me encanta aprender de lo que he vivido, porque me gusta recapitular las experiencias, recapitular es contemplo lo vivido, reflexiono sobre ello, saco conclusiones y esas conclusiones me permiten aprender de mí misma. Mi conclusión no puede ser solamente, aquella chica con el panorama psicoemocional que tiene venía de humana social y entonces, bueno, eso no deja de ser un señalar fuera, que a mí me ayuda, pero no me sirve para nada si no miro los tres dedos que me están señalando a mí a ver qué puedo aprender yo de la situación. Entonces, más allá de mi propio aprendizaje, una manera en la que sí quería contaros que se puede ir desarrollando tanto la mente superior como el intelecto superlativo es hacer este ejercicio de recapitulación. Un ejercicio de recapitulación, y voy a empezar por ejercicios de recapitulación, es ir hacia nuestro pasado, convertir el volumen de nuestra historia personal en capítulos o en libros. Todo esto que he vivido, 10, 20, 30, 40, 50, 60 años que tengamos, no me importa, lo voy a convertir en capítulos o en libros. El libro de los 1 a los 5 años de mi vida, el libro de los 5 a los 10, o el libro de mi adolescencia, el libro de cuando viví en tal país, el libro de cuando viví en el siguiente. Cada uno va a escoger desde dónde va a hacer esa clasificación. Aquí voy cerrando, a ver si me queda algún micro. Nada, cierto. Entonces, la primera recapitulación más importante se llama la recapitulación esencial de nuestra vida. Se llama también recapitulación tolteca, se llama de muchas maneras. Esta recapitulación que yo aconsejo siempre en las sesiones para empezar es porque es básica. Yo a esta recapitulación le dediqué, ¿qué te digo yo? 3 años de mi vida. Hola, Santiago. Hola. Hola, María. Le dando micro, perfecto. Os voy a contar la experiencia con la recapitulación. La recapitulación empieza de una manera muy sencilla. Yo voy a mi pasado. Pero cuando yo voy a mi pasado, ¿dónde estoy yendo? A mi presente. Porque no hay pasado. Cuando dice yo voy a mi pasado, si no pasa nada que lo recuerdes, tienes que ir a lo que recuerdas del pasado. Si no, entonces tienes que ir a hablar con tu madre que te cuente el pasado. Entonces estamos hablando del pasado tuyo de tu madre, o sea, la interpretación que otro da de tu historia. La recapitulación tolteca, exactamente, que también se llama, pero vamos a llamarlo recapitulación sin ir a ningún tipo todavía de cultura que lo hubiera puesto en vigor, ¿no? Para mí la recapitulación fue esencial en los momentos más importantes de mi vida. Cuando yo fui a hacer un cambio trascendental, un cambio de etapa, un cambio de lo que sea, o cuando yo quería cambiar, hice una cosa muy importante. Uno, hacer un retiro conmigo misma. No me fui a un retiro para que nadie me lo guiara. Tampoco me fui con nadie. Y tampoco me fui a un sitio que conociera. Me cogí un Airbnb, Ojo, que no me fui a Nepal, que me cogí un Airbnb en mi propia ciudad. ¿Por qué? Porque es un espacio diferente que durante unos días yo voy a consagrar a un ejercicio para mí. Una vez que elijo un sitio que a mí me encante, que me guste, que sea agradable y que tenga todo lo que necesito, voy a escoger cómo me voy a cuidar en lo básico. Y lo básico es la alimentación. Pues yo escogí el ayuno. Como escogí ayuno, se empieza en ayuno y se acaba en ayuno. Puede ser un ayuno intermitente, puede ser un ayuno de una comida al día, puede ser un ayuno completo. Pero te puedo prometer que mínimo necesitas 3 días. No necesariamente 72 horas, que sería ideal, pero mínimo 3 días. Es decir, 2 noches la vas a pasar fuera de casa. Y empieza, imagínate, un viernes y acaba un domingo. Ya son 3 días. ¿De acuerdo? Entonces, durante 3 días, sabiendo cómo me voy a cuidar en lo básico, y ojo, la primera vez que hice esto, solo me aislé en mi habitación y vivía en un piso con estudiantes de la universidad, o sea, no podía haber más ruido. Cada uno de mis compañeros tenía ordenador, radio, teléfono, hablaba gritando, ¿vale? O sea, no podemos decir, ¡ay, es que este Airbnb tiene ruido! ¡Ay, es que este sitio se escucha al vecino! Por favor, la vida tiene muchísimo ruido. No vayamos a poner esa excusa. Entonces, se puede hacer uno metido en su habitación durante 3 días también, sin irse a ninguna parte, pidiéndole a las personas con las que convive que por favor cuiden del espacio sagrado que está creando para tener un tiempo de silencio consigo mismo. Bien, ya tenemos un sitio.
Ya tenemos lo básico cubierto, una elección de la comida. La primera vez que yo lo hice y estaba en ese piso con estudiantes, lo hice 7 días, con compañeros estudiantes, donde no podía ducharme nada más que 2 veces, me duché 2 veces en la semana, uno a la mitad de la semana y uno al final. Cuando yo salía de mi habitación para algo, era cuando todo el mundo estaba durmiendo, para no encontrarme con nadie. Y en mi habitación, como en el Airbnb lo haría, saqué absolutamente todo y me quedé con una libreta, un bolígrafo y una botella de agua. Una libreta, un bolígrafo y una botella de agua. No había incienso, no había speaker para escuchar musiquita guay, no hay televisión, no hay internet, no hay ordenador, no hay móvil, no hay nada, sin edulcorar la vida tal como es, sin performance, la vida tal como es. Y ahora ya me quedo, en este caso pongamos que un fin de semana, yo sola con lo puesto, durmiendo en un lugar diferente, estableciendo un acuerdo de cómo voy a llevar a cabo eso. Y ahora la libreta mágica. La libreta está vacía, completa, nueva. Y un bolígrafo. Llévate varios bolígrafos porque si se joden, no puedes salir, ¿vale? Está hecho para que no salgas del sitio. Si te llevas 2 o 3, no vayamos a ser listos. Y al empezar a escribir, te quedas sin boli y dices, ¡oh, ya está! Esto era una señal divina de que no tengo que hacer este retiro. No es verdad, ¿vale? Vais a encontrar que metido en vuestra habitación es el retiro más barato al que vas a ir jamás en tu vida. Y además no tienes que gastar en comer. O sea, lo cual favorece muchas cosas. La claridad mental, la limpieza y depuración energética, física, fisiológica, y además la innecesidad de estar 24 horas pensando en qué vas a comer, que hay gente así. Lo que va a ocurrir es que te vas a enfrentar tú contigo mismo. Estoy yo y yo. No hay nadie más en la habitación. Por tanto, el silencio se puede hacer ensordecedor. El silencio tiene hasta ruido. Si te das cuenta, cuando estás plenamente en silencio y te has propuesto no escuchar nada externo y tú no estás bla 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 de cualquier cosa o preocupación, se escucha un sonido de... Y dices, bueno, el silencio tiene ruido, es sonido. Sí, nunca hay silencio, y ni mucho menos viviendo en un entorno social. Aunque no hubiera vecinos y no tuviéramos compañeros de piso, vamos a escuchar un sonido que equivale al silencio artificial, que está todo el día golpeando tus sentidos y electromagnéticamente tu biología. Bien, nos encontramos en el fin de semana, todo preparado, yo delante de la libreta, yo conmigo misma. Y todo empieza con una sola palabra: recapitulación. Afú. ¿Qué es recapitular? Voy a organizar mi vida por etapas. Yo organicé mi vida por etapas. Ok, pues por edades, por ciudades, por parejas, por relaciones, por amistades. Bien, la familia se deja para el final, porque en un fin de semana no te da tiempo. Entonces hay que ir a lo esencial, a todo lo que está en torno a el trauma nuclear, que normalmente surge en la infancia. Y llamamos trauma nuclear por llamarle de alguna forma bonita y eficiente. ¿Vale? Perdón. Sigo. Ahora estamos delante de la libreta y he elegido en la primera página escribir cuál va a ser el orden en el que voy a recapitular. Y pongamos que son infancia, adolescencia, adultez y mi presente. Ya está, 4 etapas fácilmente. ¿Y ahora qué hago? Voy a ir a la infancia. ¿Y qué voy a hacer? Me siento en modo meditativo. Y en modo meditativo tiene una serie de premisas. No tengo que saber mindfulness, meditación, yoga, ni haberme visto 3 documentales, ni haberme hecho un curso, ni tener un título en la pared que acredita que soy meditador profesional, ni haber ido un fin de semana de seminario tibetano. No necesito nada. Meditar no tiene nada más que sentarte a escuchar lo que ocurre en tu cabeza. Pero no sin ton ni son. Meditación donde lo que voy a escuchar es mi interpretación de mi vida, se llama recapitular. Así que ya sabemos que estamos meditando, recapitulando concretamente mi memoria. ¿De acuerdo?
ahora vamos a recapitular nuestra memoria y vamos a ir a la etapa de la infancia. Entonces yo le digo a mi mente, ¿quién soy yo y quién es mi mente? Acabamos de empezar el ejercicio y he dicho, yo le digo a mi mente, ¿quién soy yo y quién es mi mente? Como ningún valiente va a querer dar la respuesta, yo debería de ser la conciencia. Y mi mente, aquello que opera la información, la procesa para mí. Cuando yo creo que soy lo que pienso, yo me convierto en pensamiento. Dejo de ser pensador para convertirme en pensamiento. Y eso es un problema. La mayoría de la gente que yo conozco cree que es pensamiento. Entonces, ¿cómo te ayudo a salir? Si tú piensas y a la vez eres pensamiento, te has metido en un jaleo muy grande. Lo que se pretende con la meditación es reconocer que tú eres el pensador. Por tanto, yo le digo a mi mente, mente, quiero mirar solamente esta etapa de mi vida, la infancia. Y mi marco temporal es desde los 0, lo que me venga, a los 7, 11, lo que cada uno haya establecido que es su infancia. ¿De acuerdo? Yo establezco el marco temporal a mi mente. Y mi mente, ¿sabes qué tiene que hacer? Lo que yo le diga. La primera lucha con la mente es, mente, yo te he dicho que me traigas todos mis recuerdos de esta etapa porque yo voy a ser el observador, no el pensamiento. Soy el pensador gracias a la mente, pero la conciencia es el observador del pensamiento. Yo le digo a mi mente que me traiga los recuerdos del pasado, que guarda con un tesoro, tal como yo los he interpretado. Yo le digo a mi mente que los traiga al presente. Y yo soy el pensador gracias a la mente y soy el observador del pensamiento. Y ahora, ¿para qué me pongo esta peli? Para, 1, observar cómo he interpretado mi vida. 2, observar cómo me he mentido a lo largo de mi vida. 3, observar cómo he etiquetado todo en mi vida y a todo el mundo en mi vida. 4, observar cómo a veces creo que soy el personaje, a veces creo que soy quien ha escrito la historia, a veces soy la víctima, a veces soy el agresor y estoy jugando en un juego de wow. En la recapitulación no vamos a sufrir, vamos a recordar que somos el observador. En el momento que entramos en la peli, ya somos pensamientos. En el momento que entramos en la historia, somos pensamientos, no el pensador. Y el observador tiene que ayudar al pensador a decirle, hey, sal del pensamiento, tú eres el pensador, no el pensamiento. Es que yo con 5 años y entonces, eso es un pensamiento. Y quien me está contando ese pensamiento es el pensador. Y el observador se da cuenta de que el pensador se está poniendo melodramático con la manera de contar la historia. No está contando los hechos y las acciones, sino la interpretación de el yo. Ese es el falso yo. El yo pobrecito de mí, y el yo que bien lo hice aquí, y el yo que a mí nadie me reconoció, y el yo que me merecía más, y el yo que nadie supo entender. Ese yo es el falso yo. Y cuando hacemos las 3 etapas de la infancia, las 3 etapas de nuestra vida mínimas, enseguida te leo que pone aquí. Sí, es la conciencia testigo. El observador es la conciencia testigo. Es otra manera de llamarlo. Entonces, cuando yo entro en la etapa de la infancia, adolescencia y adulto, estoy entrando en el subconsciente profundo, medio y superficial. Y acabo de entrar en mi psique súper profunda, profunda y superficial. La meditación es activar el yo observador para reconocer que soy el yo pensador, para salir de ser un pensamiento y me permite acceder al subconsciente súper profundo, profundo y superficial o el profundo, medio y superficial.
Si eso fuera un iceberg, estaríamos entrando en los niveles del iceberg que están bajo el agua, el más profundo, medio y superficial. Ahí es donde están las grandes mentiras. Pregúntame, Fátima, antes de que avance. Perdón, es que me he quedado atrás. La meditación es activar el yo observador para reconocer que soy el pensador y salir del pensamiento. Eso es que yo soy el yo pensador y no soy el pensamiento. El yo pensador piensa, pero no es el pensamiento. Yo soy el que piensa en el pasado, pero yo no soy el pasado. Cuando yo digo que cuando yo tenía 5 años y entonces me pasó tal cosa con mi madre y desde entonces yo ya no puedo ser tal cosa porque yo me lo creí tan fuerte. ¿Y por qué me cuentas esta historia tan mala? ¿Por qué no me cuentas otra historia y me dices, yo cuando tenía 5 años me pasó tal cosa, descubrí que yo misma me tenía que autovalorar y autorreconocer y desde entonces lo hago? Prefiero contarme una historia de cómo no lo hicieron con 5 años, desde entonces soy una víctima de la situación y jamás, nunca nadie va a poder solucionarlo porque mi madre o mi padre tenía que haberlo hecho cuando yo tenía 5 años. Pues ya está. Se acabó. Ser humano a la basura. No me sirve para nada este hombre o esta mujer. Vamos a ver. ¿Cierto? En ambos casos estamos interpretando. Basándonos en la interpretación del hecho de que yo he decidido que es que yo tenía que haber recibido tal cosa, si me voy a contar una historia, que sea para potenciarme. Y me pasó tal cosa con 5 años y en aquel momento me di cuenta de que yo me tenía que autovalorar y desde entonces me autovaloro. ¿Cuántas veces crees que vas a contar esa historia? Un par de veces nada más. ¿Alguna vez cuentas esa historia para ayudar a otro que se atrapó con 5 años o 7 años y no se autovalora y dice, ¿sabes qué? Yo descubrí eso con 5 años. ¿Pero lo descubriste cuando tenías 5 años? No, normalmente se descubre cuando eres mayor, miras tu historia personal y aprendes. Eso es recapitular. Voy a ver la historia que me cuento, mi interpretación. Mi interpretación es yo actor. Ahí estaba yo con 5 años y entonces, aquel día que llevaba el trajecito rosa, mi padre no me dijo tal cosita y desde entonces me quedé traumatizada. Y ahora que soy mayor, me veo con el trajecito rosa y digo, mi amor, sale ahí ya, que yo ya sé hacerlo bien. Vamos a hacerlo así, así, y aprendo. Podemos ser mi papá, podemos ser mi mamá, podemos ser mi hermano, mi abuela, mi abuelo, todos los roles. Puedo aprovechar la interpretación de mi pasado para ir yo representando la mejor versión de aquel personaje que a mí me hizo falta en ese momento, que yo creo que me hizo falta en ese momento. Oye, aquel personaje, llamado papá a los 5 años, no me reconoció tal cosa. Pero yo ya tengo una edad, ¿no? Si yo fuera un papá en esa edad, ¿qué me hubiera dicho yo? Mi amor, esto se hace así, así, ole tú, pues ya. Ahora yo puedo ser ese papá perfecto, mamá perfecto y encarnar los valores que creo que me faltaron en la infancia, dejando de ser una víctima. La recapitulación en concreto es el acto de ir a recapitular. Y esto que estamos hablando en concreto no es cambiarlo a un punto de vista positivo, sino salirme del personaje, ver lo que la escena me quiere decir, lo miro desde fuera, digo, esta niña le faltó el reconocimiento de papá, pero yo soy ahora la adulta. A mí no me hace falta el reconocimiento ni de papá, ni de mamá, ni de nadie, porque yo me lo doy ahora. Por tanto, ¿por qué sigo guardando en mi historia personal que yo soy una víctima desde los 5 años? No es tanto cambiar el punto de vista como si me inventara el pasado, sino ir a ese pasado y ver qué es lo que me faltó para dármelo a mí ahora. Si realmente me falta eso, yo aprendo de esa escena como si viera una película. Oh, la metáfora de esta película es que los padres deberían de ser mejores con sus hijos. Bueno, pues si esa es la metáfora, vamos a aprenderlo ahora. La metáfora, la moraleja o la alegoría. Si la moraleja es esa, yo ya soy el adulto. Ya puedo ser la mejor versión. Yo puedo aprender de lo buenos que fueron mis padres o de lo malos que fueron mis padres. De los grandes ejemplos de vida o de los malos ejemplos de vida. Oye, yo en el retiro también he aprendido lo que no quiero ser. He aprendido cosas de otro ser humano y he dicho, ¡ajo! Jamás. Ya sé que se puede ser esto. Y ya sé que no querría hacerlo. Oye, no le veo la ventaja de esto. Y ya está. Y se puede estar de acuerdo en el desacuerdo. Estoy de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Lo que importa de la recapitulación es, uno, que la mente haga lo que tú le has ordenado.
quiero que vayas a esta etapa de mi vida. 2, que salgamos del pensamiento del personaje y nos vayamos al pensador, al director de escena, y miremos. Y luego nos vamos al observador, que mira cómo el director trabaja y mira cómo está contando un cuento, aquí de penurias, aquí de esto y aquí de lo otro, y te dice, bueno, ¿y qué has aprendido? Porque el observador hace una cosa muy interesante, si queremos. A ver, ¿qué pone aquí de paraguazos? No, digamos que en una constelación familiar. Dice Fátima que uno puede ir al pasado y entonces le da pa'l pelo a quien se queda con quien se quedó con las ganas, ¿no? Pues toma. Bueno, te voy a hacer un inciso, porque ese recuerdo lo tengo y no sé qué me faltó o qué tendría que haber hecho. Salimos del cole y me dan de paraguasos. Y yo me quedé ahí. Y me rescatan los mayores del cole. El valor de devolverle los paraguasos yo tengo claro que me faltó, pero si no se los puedo devolver. A mí no me gusta cambiar la historia, te voy a explicar por qué. Porque entonces la historia de la historia. Ahora bien, a mí me encanta contarme historias para reírme, eso también lo hago. Para dejar de ningunearme y sentirme una víctima. Tomarme incluso el juego de los paraguazos como una broma. Algo que se salió de madre y que en un momento dado a lo mejor incluso fue violento, pero seguramente no empezó con esa idea. A mí me gusta pensar que el ser humano a veces es muy dócil, se deja llevar por la multitud y no se da cuenta. Yo recuerdo una vez que al salir del colegio le iban a tirar huevos en la cabeza a alguien en un cumpleaños, pero también vi y encontré gente que fue a por huevos podridos al supermercado, para que aquello fuera más espectacular. Yo cuando iban a hacer eso, a mí no me pareció violento, me pareció divertido, y la persona que lo recibió también, pero otra persona lo vio y se sintió herida, sin estar recibiendo los huevos, y pensó que eso era fatal, horrible, y de repente transforma algo que podía haber sido cualquier cosa en algo traumático. Y la persona se fue llorando al final, la que recibió los huevos, cuando 5 minutos antes se estaba riendo. He visto a niños caerse que no hubiera pasado nada, pero la preocupación del padre y la cara de ¡ay, Dios mío! De repente el niño llora que parece que se va a morir. Todo tiene que ver con la interpretación. Y si tiene que ver con la interpretación, podemos hacer una primera mirada a nuestra historia y ser menos rudos, ser un poco más amables en la interpretación, con todo en general. ¿Sí? Sí. ¿Qué más? Yo no suelo cambiar la interpretación. Yo voy allí a reconocerme a mí, a ver cómo yo he interpretado las cosas y ver en qué me convierte esa interpretación. Porque la cantidad de interpretaciones de nuestro pasado, profundo, medio y superficial, a mí me convierte en algo. Por ejemplo, llego a un sitio y de repente digo, uy, aquí me siento mayor porque todo el mundo es más joven. ¿Por qué ponemos ese filtro? Y ahora voy a otro sitio y digo, uy, es que aquí me siento mucho más inteligente porque tengo 3 carreras. ¿Por qué hacemos eso? Conozco gente inteligente sin estudios. Pero esas creencias nos las hemos llevado a lo largo de nuestra vida. Entrar en el modo observador también me permite ver las creencias, mi sistema de creencias. El sistema de creencias es un limitante que me impide ver posibilidades. Si yo creo que todas las mujeres son malas porque yo tuve una relación mala con mi madre y mis hermanas, entonces llego a un sitio y automáticamente veo a las chicas y digo, cuidado con estas. Pues si no me ha dado tiempo a conocerlas. No me ha dado tiempo. Ya, pero son mujeres. Ah. Qué bien. Seguro que un chico llega y dice, mujeres. ¿Sabes? Es que va a depender de quién llega, ¿no? Alguien piensa, uy, una habitación llena de mujeres, no voy a poder soportarlo. Y alguien llegó al retiro y dijo, wow, solo me han tocado chicas en la habitación. Anda, que no estaba feliz. Porque en cuántas te ves tú con tanta intimidad, en pocas veces te ves con esa intimidad con tantas mujeres a la vez. Pues para ese chico fue todo un aprendizaje existencial disfrutar de muchos días rodeado de mujeres. Para otras mujeres, me voy a llevar a la tienda de campaña porque no soporto estar con otras mujeres. No soportas estar con otras mujeres porque no te soportas a ti mismo. No son las mujeres lo que te ofende. Te ofendes tú a ti misma hasta el punto de que te desprecias tanto, de que lo camuflas despreciando a los demás. Y eso es algo clave. En la recapitulación te encuentras con el juez interno. El juez interno surge, y va a parecer mentira, viene del niño herido. El niño herido empieza en la infancia.
En el adolescente empieza la egolatría, en el mejor de los casos, sino la comparación. Pero después empieza a surgir ya el juez interno. Esto es bueno o malo, sí, no. Eso es dualidad total. Es que me gustan mucho las patatas y esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, y así sí, y esto no, esto sí, y esto no. Madre mía. Cuando uno va también a la recapitulación, empieza la desidentificación. He comido patatas 3 veces. Alguien tengo por ahí que me dijo, yo no tomo café. Ahora le encanta el café. ¿Qué problema tenemos con el café? Es que tengo un sistema de creencias que me impide tomar café. Oye, que no tienes que tomar café en tu vida, ¿eh? Hay gente que no toma café en la vida y no tiene nada que ver. Ahora bien, si te conviertes en un neonazi, porque todo el que toma café, no sé qué, no sé cuánto, para acá, para allá, oye, vamos a soltar todas esas etiquetas. Nos separan y nos hacen daño. Y uno debería decir, oye, ¿sabes qué? Nunca he probado el café. ¿Me dejas probarlo? Tampoco uno tiene que probarlo todo, pero abrirse a la experiencia. Si estoy con gente que toma café y disfruta el café, ¿qué hago yo llegando y decir, ¿sabéis que el café es malo y he leído en un libro que te vas a morir de cáncer el día de mañana? Y tú, joder, con la brujería y la magia negra, tía. Vete a tu casa, ¿entiendes? Usa el poder de la palabra para otra cosa. O sea, viene aquí, sataniza al grupo. ¡Tatachán! Vais a morir todos, tía. Pero es que encima lo piensa y va y se lo cuenta a otra gente. ¿Sabes qué? Ese grupo y señala, toma café, esta gente no sabe que se va a morir de cáncer. ¡Ostras! Y empieza así el rumor. Eso parece mentira, pero somos una mente enjambre. Eso nos puede hacer daño. No el comentario de la pardilla con el café, pero sí, si yo todos los días me acabo diciendo eso. Es que no estoy durmiendo lo suficiente, hay que ver que no he llegado 8 horas hoy, esto me va a pasar mal, porque entonces el sistema, porque mis nervios, porque aquello, porque lo otro, yo tengo que recuperar el sueño perdido. Madre. Yo puedo dormir hoy 4 horas, mañana 6, mañana 8 y mañana 10 y pasado 3 y luego 9 y luego 7. Pero el que no duerme todos los días 8 horas, yo he escuchado gente en el retiro, ay Dios mío, no he dormido 8 horas, me va a pasar algo malo, que ya son muchos días. Deja de satanizarte. ¿Qué sistema de creencias tienes tan malo que te hace que te quieras morir en cualquier momento? Cada vez que no sigues tu ritual tal cual, te vas a morir. Y entonces el de al lado que no tiene el mismo ritual de tú, ¿qué? ¿Se merece la muerte? ¿Cómo va? Somos ridículamente exagerados. Muy exagerados. Y eso nos está haciendo daño. Cuando entramos en recapitulación, también nos vamos a encontrar a el exagerado, que es más el adolescente, el que marca los rumores, que también es muy de adolescente, el bla 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 bla, bla el cotilleíto, ¿no? Nos vamos a encontrar que tenemos muchos personajes dentro de nosotros, muchas máscaras. Entonces, primer nivel de la recapitulación, voy a haceros preguntas de examen. ¿Qué estábamos buscando en el primer nivel de recapitulación? Vamos a encontrarnos que no somos el pensamiento, porque vamos a reconocer el pensador, y el observador me va a ayudar a sacar conclusiones. Pero antes de sacar conclusiones, tengo que conseguir que la mente me haga caso. ¿Cómo? Tenemos que ir a mirar tal etapa. ¡Pam! Es cierto que si voy a estar un fin de semana, yo me pegaba 12 horas al día. Porque es que solo tengo un fin de semana. Si fuera un curso que alguien viene de Noruega y le pago una pasta, seguro que me encantaría pasarme muchas horas con esa persona. Pues estar contigo sale gratis. Entonces dedica el máximo de tiempo posible. La primera vez que yo lo hice fueron 7 días. La siguiente vez fue de 7 días. Y la siguiente vez fue de 21 días. Para un gran cambio de vida. Decidí dedicar 21 días a la recapitulación. Descubrí grandes tonterías de mí misma. Pero grandes tonterías. Me dio tiempo a pedir perdón a todos los que se me había ocurrido ponerle etiquetas. Juzgarlos. Maltratarlos psicológicamente por mi interpretación, a pedirme perdón a mí misma por miles de veces y a quererme tanto a mí misma que salí de aquella etapa realmente renovada. La siguiente vez que lo hice, después de 7/7/21, fueron solamente 3 días completos, o sea que dediqué 5, el medio de llegar y el medio de irme, pero hubieron 3 días completos. Yo me levanté súper temprano y me acostaba en torno a las 2 de la mañana, total que le dediqué unas 14 horas al día. No os podéis ni imaginar lo que me pasó al terminar esa recapitulación. Me cambió la voz. Crecí 2 centímetros. Se me estiró el cuerpo. Me quité memoria celular.
Y por ahí tengo a Nuria, que es osteópata y me hace cráneo-sacral, y se dio cuenta de que me había cambiado incluso la constitución, las clavículas, la espalda de posición, en 3 días. Ella vino a verme allí a Portugal, me dijo, tía, ¿qué has hecho? Digo, pues ya ves, un retiro de 3 días. Ahora bien, le he dedicado 14 horas al día, ¿sabes? Hasta el tono de voz era diferente. Y desde entonces mi tono de voz es distinto al que tuve. Mi cara ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y mis ojos eran verdes, ¿vale? Y todo el mundo me dice, la niña de los ojos azules. Bueno, yo siempre he tenido el ojo verde. Me cambió el color de ojo, ¿vale? Con esto quiero decir que nuestra biología es extraordinaria. Tenemos una genética que es capaz de hacerse a sí misma, es capaz de rejuvenecer. Recuerdo esta semana que el grupo era muy polivalente, todos eran diferentes, de diferentes edades, polivalente me vale para otro ejemplo. Y llegó un momento en el que empezaron a preguntar la edad. Y entonces me encanta, cuando llegamos a este juego de la edad, vamos a ver, porque cada uno que te dice la edad está hablando de sí mismo, no está hablando de ti, ¿no? Está hablando según sus creencias, según la apariencia, según se comparan, según tal. Y hubo gente que me echó desde 32, 34, 36. Y cuando dije, voy a cumplir 42, todo el mundo, ¿y? ¿What? Digo, tiene que ver con cómo me amo, con cómo me quiero, con cómo me cuido. Yo soy, como hemos hablado otras veces, mi mejor amiga, mi mejor aliado, el amor de mi vida. Y si yo todos los días me miro desde el amor, mi cuerpo y mi biología cambian. Y mi biología cambia a veces por etapas, por momentos, por situaciones, por vivencias, incluso por mi servicio planetario. A veces por mi servicio planetario, toca otra pose y mi cuerpo también, clac, 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 cambia. ¿Por qué? Porque estamos en continuo cambio y desarrollo. Yo he visto personas rejuvenecer teniendo 60, pareciendo que ahora tienen 40 y algo. Si con 40 y algo parece que tengo 30 y algo, estamos echando hacia atrás. Pero no es porque vayamos hacia atrás, es un engaño. Estamos utilizando bien el tiempo. El ser humano puede vivir de 120 a 140 años. Pero nosotros a los 60 años, como ya no le servimos a la sociedad, empieza nuestra obsolescencia programada. Cuando tienes 40 no quieres ni oír hablar de los 60. Cuando tienes 60 no quieres ni oír hablar de los 80. Y cuando tienes 80 dices, bueno, ya está, yo ya he terminado, ya he hecho todo lo que tenía que hacer. Y a veces dura hasta los 90 y tanto. Eso no es amarse. Eso es ser algo para la sociedad, y según la sociedad me va dando un rol, yo lo voy viviendo. Pero yo no soy sociedad, ni soy un humano social. El humano social es un traje que yo me pongo, pero después me quito el traje y voy a mi casa y soy humano naturaleza. Humano social porque voy a ese juego, humano naturaleza el resto del tiempo. Y cuando uno vuelve a su origen, a su confianza en sí mismo, a su amor, el cuerpo empieza a regenerarse por sí mismo y cambia y muta rápidamente. Se adapta a las situaciones. No es rígido. Así somos rígidos en nuestro sistema de creencias. Así se vuelve rígido nuestro cuerpo. Es exactamente mi cuerpo, es una representación de mi psique. Y cuando digo psique, no estoy diciéndote nada bonito. Mente es bonito, psique no. Psique es una domesticación. Es aquello que yo creo que soy y de una manera fraudulenta mi mente empieza a pensar siempre igual en base a un sistema de creencias. Esa es la psique humana. Pero la mente humana es un privilegio que tenemos, que podemos utilizar de formas inimaginables para nosotros en este momento, que estamos aleccionados para intentar encajar en algo en lo que no podemos encajar. No hay molde para mí, ni para ti. No hay molde para ninguno de nosotros. No hay talla para ti ni para mí. Tengo un cuerpo único. Tengo una cara única, un cuerpo único, un andar único, una vida única. No puedo encajar ni en un traje, ni en una talla, ni en la normalidad, ni en lo en que se espera, ni en estereotipos. No puedo encajar, está gritando el ser humano desde dentro. No me da la gana de continuar, está diciendo el que está despertando. Yo soy único y no me voy a poner a hacerme la ropa porque igual me da pereza. Voy y me la compro, venga, va. Pero lo que no hago es comprarme ropa y exigirme
parecerme al maniquí. Yo no vengo a parecer un maniquí y tengo un cuerpo maravilloso. Solo porque es mío, me pertenece, lo amo, lo quiero y yo existo aquí ahora porque lo tengo. A mí me permite mi biología existir. Y no debería de estar en sobrevivir, sino en existir. El ser humano parece que está sacándose una maestría de sobrevivir. ¡Qué lástima más grande! La maestría de existir es conseguir sobrevivir a la supervivencia. Pero tenemos que ir a la maestría de vivir. Y la maestría de vivir me la da la recapitulación de mi pasado. Consagrarme en la maestría de mi experiencia. Mi experiencia. Para salir de la interpretación, sintetizar el pasado. Esto es importante, sintetizar el pasado. Al que le gustan los ordenadores se llama desfragmentar el disco duro. Todo lo que ocupa menos y todo está ordenadito y ahí. Y ahora dejo mucho espacio para todo lo que está por venir. Hay que pasar, como en el ordenador, hay que pasar un limpiador de vez en cuando. Como digo yo, tenemos que ir a quitar las creencias y los programas que nos hemos instalado a lo largo de nuestra vida. Pero si yo no voy al subconsciente profundo, medio y superficial, ¿cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Entonces, ¿me tengo que ir a un retiro existencial de 12 días en el Tíbet? Vete. Pero si no sabes lo que tienes que hacer con tu mente, no va a pasar nada nuevo. Tienes que ir allí, a tu pasado, que es el gran bagaje existencial de tu vida, y aprender de ti mismo. Reconocer lo que es válido, desechar lo que no. Quedarme en el observador neutro, sin la víctima, el agresor ni el personaje. Mirar cada evento como un conjunto de acciones que por más que yo quiera, no voy a entender por qué pasaron. Lo cierto y verdad es que no puedo entender el por qué. Pero me puedo hacer una gran pregunta. ¿Para qué? No para qué quiso Dios que yo lo viviera, por favor. ¿Para qué? Ya que lo he vivido, ¿para qué me sirve? Porque no dejamos de buscar que fuera alguien nos valide y nos diga por qué y para qué nos pasó algo. ¿Y después qué? ¿Para qué me sirve que otro me diga por qué me pasó eso en la infancia? Pues mira, te pasó porque hay un patrón transgeneracional y tus padres bla, 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 bla. Y después de una chapa de media hora en mi casa, yo sigo teniendo el problema. No me sirve para cambiar algo en mí. Tengo que encontrar para qué. Y ese para qué es único y personal. Eso hace el observador. Contempla el pasado, reflexiona y saca conclusiones. Ajá, esto me sirve para esto. Qué interesante aquello. Nunca lo había visto así. Ahora que me doy cuenta, y cuando saco conclusiones me llevo aprendizajes de vida únicos, que no están en ningún libro y que realmente son relevantes para mí. Me permite sintetizar el pasado y que cada vez que yo vaya al pasado, ¿qué es lo que recuerdo? Los aprendizajes. ¡Ay, qué bueno fueron los 5 años! ¿Tú sabes que ahí descubrí esto y lo otro? Ya no soy la niña del traje rosa llorando porque papá no me reconoció aquel día, que papá está en otra historia, que quizás ni se dio cuenta. Y dejo de torturarme psicológicamente con no haber tenido un buen padre a día de hoy. O ya vale, ¿no? Vamos a salir de los estigmas que nos estamos creando nosotros mismos. ¿Se va entendiendo? Sí. Muy bien. Entonces, la primera vez que yo fui, eran 7 días. En el piso de estudiantes. Situación. Piso de estudiantes, allí está Arenia, con todo el ruido de los compañeros, 7 días. Se ducha 2 veces. Uy, ¿por qué? Para no escaquearme. No te creas que la ducha no es un escaqueo, da gustito. Ah, te duchas, te pega un rato allí. ¿Sabes qué? Empiezas a pensar en 1000 cosas. Entonces no me duché. Me duché 2 veces y con agua fría. ¿A qué? Despierta. Vive algo en presente. El frío. Deja de estar todo el día intentando evitar la vida. La mantita, la esta, lo otro. Tengo un cacharrito para cada cosa. Hasta para cortar el ajo, tengo un cacharrito especial en la cocina. No me falta de nada. Amazon está ahí que me hace la ola. Y yo no me enfrento con la vida. Lo interesante es enfrentarme con ella.
Oye, y cuando realmente me ha hecho falta el cortador de ajo, como que 500 veces digo yo, el cortador de ajo me parece relevante. Se me da fatal y no lo consigo. Oye, entonces sí, ¿qué te digo yo? No te voy a decir que no te compres, pero vivimos en una era del consumismo que ya hay que decirle adiós. Somos tan consumidores que estamos adormecidos. Voy a contar que en mi primera experiencia yo solo tenía agua, una libreta y un bolígrafo. Y todavía no sabía recapitular. Que no sabía que existía, vamos, la recapitulación. Entonces me puse delante de la libreta. Y la libreta solo servía para que cualquier cosa que se pasara por mi cabeza tenía que quedar registrado para yo escucharme. Si no, empiezo a hablar conmigo y yo no me di cuenta. Y hay niveles y niveles de conversación interna. Y cuando tienes que escribir todo lo que piensas, tu mente empieza a ser cada vez más eficiente. Date cuenta de que hablamos tanto que cuando le escribimos es súper desagradable darte cuenta de lo absurdo que podemos llegar a ser, de lo tontos que pueden llegar a ser los pensamientos. Tú dices, ¿a cuántas horas les dedico yo a este tipo de pensamiento? Porque ahora que lo escribo y lo veo aquí delante me doy cuenta. Entonces empecé a escribir. Cuando empecé a escribir me comprometí en hacer una sola cosa. Y era ponerle un título a cada rato que fuera escribiendo. Ahí no sabía recapitular, ¿recordáis? Entonces escribía y cuando iba por algún punto le tenía que poner un título. Los primeros 5 días, todo lo que escribía se llamaba caos. Caos 1, caos 2, caos 3. No se me ocurría qué etiqueta ponerle a eso. Caos 4, o sea, no había más. Un segundillo, ahora preguntamos por otros. ¿Sí? Caos, caos, caos. Y además caos así de... Porque cuando te pasan muchos días sin comer, sin tomar café en mi caso, sin un montón de cosas que en aquel momento fumaba, y me comía las uñas, tenía mucho estrés. Después de 5 días, el 6.º día parecía que tuviera música clásica en la cabeza. Me desperté súper a gusto, muy descansada, disfrutando de lo que se veía por la ventana, como si estuviera en una cárcel los 5 días anteriores y de repente el 6.º, wow, la ventana, ¿sabes? El sol. Y cuando empecé a escribir, todo tenía un matiz diferente. Y cuando fui a ponerle el título, de manera natural y sin esperarlo, se llamaba Caos Ordenado. Y me sobrecogí. ¡Ey! Caos ordenado. Y de repente, todo... No fumé tampoco. Y de repente, todo lo que iba escribiendo parecía que se entendía el uno al otro. Y esto y aquello, y después vino aquello y lo otro. Y desde entonces me pasa esto y aquello. Empezó una recapitulación por sí misma. Lo más relevante se estaba poniendo en orden. Ya no había tanto ruido. Ya era una conversación conmigo misma coherente, como si yo me hablara y yo misma me dijera. Y te prometo que en aquel entonces no sabía ni qué era meditar. Y empecé así. Esa fue la primera. La primera, tal como viene, yo con mi libreta. Y la libreta es mi espejo. Y con mucho amor me aguanto a que al principio sea caos, 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 caos. No pasa nada. Libreta de caos, vamos. Hasta que se ordenó solo. No sabía qué nombre le iba a poner, todo pasó solo. La segunda vez ya sabía que era recapitular, pero lo había visto en un vídeo en internet. No había ido a un curso, no había ido a nada, solo lo había visto en internet. Recapitulación tolteca. Y entonces me di cuenta de que era muy sencillo, solo tenía que ir al pasado por etapas. Y me hice una lista. Voy a hacer todo esto en 7 días. Y como me lo propuse, me puse a hacerlo a full todo el tiempo. Pum, 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 pum. Tampoco sabía qué tenía que pasar. Lo que sí que acaba pasando es que cuando miras todo tu pasado y te lo traes al presente, se sintetiza ya de por sí. Oye, que me tengo que contar toda mi vida en 7 días. Se empieza a sintetizar. Empezamos a contarlo un poco más eficientemente. Lo siguiente que pasó es que me fui dando cuenta de que había una lista de traumas que yo creía que tenía. De que había mucha gente a la que yo había fallado. Mucha gente que creía que me había fallado. Y empecé a perdonar. Perdoné, me perdoné. Parecía Ho'oponopono, pero no era la intención. La intención era quedarme en paz. Me surgió natural. Me fui quedando en paz. Ya ni víctimas ni agresores, solo consecuencias. Acción-reacción, sin más. La vida es un conjunto de experiencias y van pasando cosas. Me fui quedando en neutro. Y eso me quitó una gran mochila, porque en el presente somos la síntesis del pasado.
Si mi pasado cambia, mi presente cambia. Y mi pasado solo depende de mí, no de lo que ha pasado. Entonces, si yo en el presente recapitulo el pasado y cambia el pasado porque yo lo miro desde una mirada neutra, me quedo en paz, perdono y suelto, ¿qué ocurre en mi presente? Mi presente cambia, porque mi pasado ha cambiado. He usado el presente para cambiar el pasado, pero no para cambiarlo manipulándolo, sino para ir a recapitularlo, soltar la interpretación y quedarme en paz. Entender que fue lo que fue y pasó y ya está. Y eso calmó mi mente, me despejó muchísimo y me quitó en aquel momento 6-7 kilos literales de encima. Y allí comí una vez al día. Solo una vez. Líquido. Fueron batidos y demás para que mi cuerpo no tuviera que procesar mucho. Ahí aprendí muchas cosas sobre mí misma y me quedé muy en paz con la vida y con la gente y con los patrones y darnos cuenta de que todo es patrón, de que las escenas muchas veces son corta y pega, de que a veces nos comportamos así porque lo hemos visto, lo hemos leído, nos comportamos por imitación. Y solo paz ya es mucho. Y la siguiente vez fueron 21 días. Y en 21 días comí 3 veces, el domingo. El resto de la semana tomaba un pequeño batido para que no me faltaran vitaminas, un multivitamínico, para que no me faltara nada porque van a ser 21 días y yo no sabía cómo mi cuerpo iba a reaccionar. Un batido a mediodía, sin más. Y comí una vez al día, o sea, una vez a la semana. Una vez comí carne. Y viví todo el proceso de la digestión tumbada en el sofá, viendo cuánto tiempo tardaba mi cuerpo en procesar la carne. Una semana siguiente comí solo verdura. Y la semana siguiente comí solo fruta, porque me iba a venir muy bien comer solo fruta para el desayuno, ¿no? El desayunar. Entonces, la primera semana comí carne y experimenté lo que era la carne en mi biología. La siguiente la verdura y la siguiente la fruta. Realmente presente en el proceso de digestión y en el proceso de estar en mí y de reconocer la de horas que necesitaba mi cuerpo para digerir la carne, el estado en el que me quedaba, cómo me sentía. Solo es empírico, ciencia propia, yo en base a mi experiencia. Nadie me va a decir qué es para mí la carne, yo lo experimento en mí, lo pruebo en mí y tomo mis decisiones. Y así la verdura y la fruta. Y en esos 21 días dices tú, bueno, pues si ya habías recapitulado tu vida, da otra vez, ¿para qué fuiste otra vez? Porque si la primera vez no sabía lo que hacía y el caos se ordenó y la segunda vez me quedé en paz con mi pasado, la tercera vez aprendí. Pero aprendí bien. Aprendí muy bien. Me hice una lista de las etapas y fui etapa por etapa. Y me sentaba y decía, bueno, ya no me llega más de la infancia, vamos a por la siguiente etapa. Pasaron muchas cosas. Risas, llantos, alegría, pedir perdón a veces, darme cuenta de la estupidez humana, otras veces de la mía propia, y así vas pasando por muchas escenas y aprovechando un trance muy interesante que se llama ayuno. Es un trance, te permite estar muy presente. Después de los 3 primeros días que te estás peleando con la hamburguesa que aparece en tu cabeza o la pizza, una vez que pasa esa psicosis, que parece que va a llamar el Telepizza a tu puerta en cualquier momento y dices, por favor, que sea pizza. Cuando superas que tú has tomado la decisión de que no vas a comer en 21 días y que el batido tiene todo lo que necesitas ese día, te olvidas de comer y te centras en lo que tienes que hacer. Se puede hacer igual para un fin de semana, para una semana, que para 21 días. Pero 21 días es hardcore, ¿eh? O sea, ya vamos. Os voy a contar que hubo otra de 40, pero no os quiero desanimar porque la de 40 cualquiera no, ¿eh? Pero tuve una de 40 que fue diferente. Fue en la naturaleza, sin móvil, sin personas, yo sola en una tienda de campaña, solo los elementales y comida una vez al día. Y me puse una prueba muy interesante. No voy a comprar la comida. Tiene que aparecer. Apareció comida todos los días. Todos los días apareció comida. Vale que no estaba en la montaña perdida, ¿vale? Que no estaba tan así. Estaba cerca de algo. Pero no era un supermercado ni nada así. Era un sitio donde de vez en cuando la gente hace camping, esto y lo otro. Yo dije, no voy a comprar nada. Si aparece comida, eso es lo que hay. Si no aparece, que tampoco voy de homeless y tampoco la voy pidiendo. Es si te la ofrecen. Y me ofrecieron prácticamente, yo creo que 39 días, excepto uno que yo no me di ni cuenta de que no había ni comido porque no. Siempre alguien me ofreció y compartió.
fue otra experiencia humana muy bonita. El compartir. Yo compartí cosas y gente me compartió otras. No fue absolutamente sola, fue con quien me encontrara. Pues fue una experiencia increíble, porque me llevó a una conexión con la naturaleza espectacular. Y me encontré grandes profesores existenciales, los elementales. Y me enseñaron ciencias y geometrías y muchísimas cosas, donde yo no tenía libreta al principio y me escribía con un bolígrafo en la pierna y me hacía una foto con el móvil y guardaba otra vez el móvil porque no tenía manera de tomar apuntes. Joder, en este no era libreta y boli, ¿qué hago yo aquí? Pues me encontré un boli, luego del boli usé mi pierna, de mi pierna me hacía una foto y así. Ya me enseñaré una foto muy divertida. Pero al final las cosas parecían solas. Acabé teniendo libros, libreta, bolígrafo, porque me lo iba dando la vida. Fue increíble, fue un surrender muy bonito. A ver, ¿qué dice aquí Santiago? Mira, los elementales fue el silencio. Lo que me pasó después de aquellos 21 días es que descubrí que el silencio dependía de uno. Y luego lo utilicé en la de 40, que ahora te lo cuento. En la de 21 días descubrí cosas brutales, como el silencio. Descubrí el trance del ayuno. Descubrí que el breathwork o fórmulas magistrales de respiración que tiene el ser humano se despertaban solas, como respiraciones que me llevan a distintos estados, pero ocurrían solas. Yo no tuve que provocarlas, yo no las sabía. Fue increíble, esa fue la de 21 días. Y estaba en un piso, ojo, en una casa, en una ciudad, no estaba en naturaleza. Y yo me viví en ese piso como si fuera totalmente naturaleza. También me encontré que entraba en ritos de pasaje. Acabé teniendo, imagínate, voy a poneros un ejemplo. Una recapitulación me lleva a un trauma. Tenía claustrofobia y yo no entendía por qué. Entonces la recapitulación me lleva a la claustrofobia ya. Como me siento atrapada, me sentía atrapada a veces, yo no entendía por qué. Tanto así que jugando con mis hermanas se tiraban encima mía y yo parecía que me ahogara y no entendía por qué. Entonces el propio juego en el que estás, se me vino una idea. Imagínate que te tienes que poner una camisa, de una talla de un niño de 6 años. Experimenta psíquicamente la simbología, ¿no? Entonces yo entré como si me pusiera una camiseta. Y entré jugando como si fuera real, tan real, con los ojos cerrados, pero viviendo como si me metiera en una camiseta. Cuando ya había metido la cabeza y no podía meter el otro brazo, empecé a hiperventilar. Me llegó la claustrofobia a nivel sobremanera. Acabé echándome una manta encima y viví el momento del parto con mi madre. Resultó que mi madre se había desmayado cuando estaba pariendo y al desmayarse todo el peso del cuerpo de mi madre cayó sobre mí cuando yo debería de estar saliendo, empujada por ella. Yo lo descubrí ahí, yo no lo sabía. Y acabé saliendo del sofá y cayendo en el suelo y todo igual como si fuera un parto sin saberlo. Hay una inteligencia biológica que se activa, una memoria celular que nos lleva a vivir las situaciones que nos va a permitir resolver. Es lo que hace un constelador familiar, es lo que se hace a veces en una hipnosis, se puede hacer incluso en una regresión. Pero yo, como tú, podemos activar eso en una meditación activa que profundiza y entra en el subconsciente más profundo de ti. Y entonces tu biología escenifica el trauma y lo sienta. Y nunca más. Y me quité la claustrofobia como me quité el vértigo. Dejé de comerme las uñas en la primera vez que lo hice. Me quité los vicios. Puedo tomar café y no tomarlo nunca más. Puedo tomar algo y nunca engancharme a nada. Dejé el alcohol y puedo usarlo cuando quiero y tomarme una cerveza cuando quiero, pero llegué a pensar que era alcohólico social. Aquellos que al final acaban bebiendo continuamente, con amigos, con esto, con lo otro, como si fuera obligatorio. Dijo, pero ¿por qué estamos obligados a tantas cosas? Salí de un montón de obligaciones. Entonces en esta de 21 días, como se activa la respiración, se activaron secuencias resolutivas. Se activaron ritos de pasaje que la humanidad había vivido y que a mí me permitió reconocer la tribu, la humanidad, dones, talentos, capacidades. Y me llevó finalmente a descubrir el valor del silencio. En el silencio está el estado búdico, cívico, la vacuidad, ese silencio del que habla, el silencio del Buda. El silencio del Buda está ahí para ti y para mí. Está en un estado de la mente que nunca estamos.
está en una parte de la mente que normalmente no estamos porque estamos siempre parloteando y siendo la consecuencia del subconsciente. Cuando resolvemos subconsciente y se vuelve más eficiente, se conecta con el subconsciente de la humanidad y se activan potenciales biológicos, como he puesto el ejemplo. Pero también se activa en un estado de conciencia donde está uno en silencio. Y en el silencio surge lo más bonito de todo. 1, la conexión con el todo, la conexión con la totalidad. Y 2, un nuevo estado de conciencia que se llama Atma. El Atma es cuando tú mismo te haces preguntas a ti mismo. Es ese yo superior que te hace preguntas para que tú asciendas hacia él. No te da la respuesta, te hace preguntas. Es un gran maestro, porque hace que tú saques la maestría de tu experiencia. Preguntas, wow, no se me hubiera ocurrido eso, qué brillante. Es el Atma. Estamos en silencio, y en el silencio empieza una pregunta. ¿Qué has aprendido hoy? ¿Qué te parece esta situación? ¿Cómo te sientes respecto a esto? ¿Te has dado cuenta de tal cosa? El Atma está continuamente haciéndote preguntas para que tú aprendas de ti mismo. No te da las respuestas. No es una fuente, Google, etérico, con respuestas para tus preguntas. No, quiere que evoluciones y te desarrolles por ti mismo. A veces te dice, ¡hey! ¡Qué excelente idea acabas de tener! ¿Qué vas a hacer con ella? Es brillante y está dentro de nosotros. No te lleva hacia ninguna dirección, te lleva hacia tu mejor versión, hacia el desarrollo evolutivo de tu propia mente. Ahí no solamente la mente se está desarrollando, sino el intelecto. Y eso es otra cosa. El intelecto no es la mente y la mente no es la psique. Y todo eso dentro de nosotros, sin ir a ningún gurú, sin esperar a que el colectivo te ilumine, está dentro de ti el estado de iluminación de la que los libros hablan. Y no hay que esperar a ser ningún elegido. Si eso es verdad para ese, es verdad para mí. Si un solo ser humano llegó a ese estado de iluminación, yo también. Y si ese llegó en vida, yo también. Y voy a llegar en esta, no en la de otra vida, que no sé de quién será, que no será la mía. La mía es esta. El Atma te lleva al presente continuo evolutivo, a la contemplación y reflexión de tu experiencia de vida para aprender de todo lo que te pasa. Le saca jugo al yo experiencia. Y llega un momento que dejas de recapitular pasado para recapitular presente. Ya no se llama recapitular, se llama contemplar, reflexionar, sacar conclusiones, sacar aprendizajes, evolucionar. Y resolviendo la pregunta de Santiago, ¿qué pasó con los elementos? En el silencio surgen grandes maestros, no solamente el Atma, sino que la propia naturaleza, que está viva y es una mente superlativa, en la que yo vivo, por cierto, también tiene un pensamiento propio y me induce a pensar de formas más eficientes. Entonces, cuando tú reconoces, ejemplo, cuando tú reconoces la belleza en otro, tú te sientes hermoso. Cuando tú reconoces el potencial en otro, tú reconoces el tuyo. Cuando tú reconoces que un elemental es algo sagrado, el elemental te reconoce a ti. Surge una sincronía maravillosa cuando lo sagrado reconoce a lo sagrado. Y entonces es el elemental el quien te mira y te dice, sagrado eres tú. Y no puede pasarte otra cosa que morirte de llorar, que es lo que me pasó a mí. Te mueres, en el sentido de que se muere el ego. El ego jamás se sintió sagrado. No sabe lo que es ser sagrado. Pero tu humanidad, que está ahí dentro, cuando el elemental le mira y te dice, sagrado eres tú, lloras, te quitas un montón de mentiras ya de encima, se cae el ego espiritual y entonces surge una sincronía preciosa entre el elemental y tú. Y el elemental tiene mucho que decirte. Te dice, ¿sabes de dónde vienen las ciencias y las matemáticas? De la naturaleza, no de los libros de la universidad. ¿Sabes de dónde han salido todos los libros? De la observación de la naturaleza. ¿Quieres ser un científico de los buenos? Esta es tu escuela.
De aquí nacieron todos los genios, observando la naturaleza. De cuando tú reconoces al elemental, el elemental te reconoce a ti, y entonces empieza un juego maravilloso, un juego de presente. Empiezas a jugar con patrones, con modelos, con juegos, con matemáticas, con geometrías, con coincidencias, con sincronicidades. Y entonces dices, ¿la vida será así siempre? Y la naturaleza te dice, siempre es. Hasta que te olvidas. Y cuando vuelvas a la ciudad te olvidarás y esto parecerá un parque de atracciones al que fuiste. Y no es así. Cuando estás sincronizado con esa verdad, la verdad se revela todo el tiempo y empieza a desarrollar tu propia genialidad. Aquello en lo que tú eres único. Aquello que tú has venido a manifestar. Eso que muchos llaman propósito existencial. No es la profesión a la que me voy a dedicar, ni la nueva empresa que voy a montar. Eso no es un propósito existencial. Eso es un emprendimiento, de alguna forma, para poder jugar en esta sociedad. Pero yo, más que este juego social, soy vida. Soy una célula única de un gran organismo y cada una tiene algo que hacer. Y eso te lo da la naturaleza y no te dice, tienes que ir a tal y luego a tal. Te dice, ¿sabes que eres increíble en esto y lo otro? ¡Wow! ¡Qué revelación! ¿Sabes que esto se te da increíble y no lo estás mirando? ¿Quieres que te ayude a desarrollar esto y esto y esto y aquello? ¿Te gusta esto? Sí, vamos. Y es verdad que en mi mente suena así de bonito. Lo cierto y verdad es que la naturaleza, los elementales, en mi mente suenan así de agradable y de maravilloso. Pero no deja de ser una vibración natural que mi propia mente interpreta como el color es una vibración, o más bien una frecuencia, que mi mente interpreta y se llama rojo, azul, amarillo, se llama música, se llama... Y suena en mi cerebro de una forma, en mi mente, en mi biología, ¿no? Cuando conectas con los elementales y con la naturaleza es exactamente igual. Es una vibración, tu mente lo capta, lo interpreta, no él interpreta de la recapitulación, no. Él interpreta de las notas musicales que suenan en tu mente como una melodía maravillosa. Ese interpretar. Entonces tu mente acaba interpretando esa vibración hasta que parece que se convierta en un diálogo maravilloso con la vida. Pero al principio es una inspiración, es una orientación. Parece que mi voz interna resurge hacia afuera. Parece que mi mente es más eficiente. Pero llega un momento en el que parece que hables con la vida y la vida te responde. Y ahí no hay una entidad, sino un elemental. Y la naturaleza solo tiene elementales, lo cual significa que el ser humano es un elemental. Y hemos dejado de ser elementales en el momento que nos socializamos. Y nacimos dentro de eso. Pero podemos volver a ser naturaleza y después de naturaleza, elementales. Y cuando somos elementales, ¡wow! Pasan cosas sobrenaturales. Y se llaman sobrenaturales porque está por encima de las expectativas de un humano social. Por eso se llama sobrenatural. Aquí ya había una pregunta. ¿Cuál es el grado de conciencia de un elemental? Superlativo, etérico, intelecto. Serían las 3 palabras que te daría para entender cuál es el estado elemental. Cuando hablamos de desarrollar intelecto, cuando hablamos del plano etérico, también hablamos de eso. Cuando hablamos de quinta dimensión, también podemos estar hablando de la misma vibración. Vibración no es lo mismo que frecuencias. Tenemos que entender que la vibración es una secuencia armónica natural universal. Cuando hablamos de frecuencia es un patrón normalmente artificial. Por ejemplo, los solfegios. Los solfegios pueden ser maravillosos, pero son un patrón artificial creado por el ser humano. No proviene de la propia naturaleza, no está captado de ahí, por más que nos queramos convencer de ello. Yo sé que nos convencen bien, pero frecuencia es eso, patrón artificial. Y vibración es una secuencia armónica, natural y universal. Y un elemental es eso, una secuencia natural. Un ser humano también sería una secuencia natural.
En el momento que se socializa, se vuelve artificial y se convierte en un patrón y modelo cognitivo-conductual. Y eso involuciona al ser humano. Nos adormece en un letargo involutivo que se llama. Podríamos desplegar un gran potencial humano y lo máximo que desplegamos es una gran profesión. Y eso no es más que repetir lo mismo y sobresalir un poquillo encima de los demás. Pero no puedes sobresalir demasiado, porque si la sociedad no te acepta, puedes ser un genio que muere sin fama y convertirte en un famoso en tu muerte. Solo porque la sociedad no te sepa interpretar. Y resulta que venimos a ser originales. No podemos ser todos iguales. ¿Cuántos genios han muerto porque no se haya entendido? No vamos a ser ese tipo de genios, ¿verdad? No vamos a esperar a que nos reconozcan en la esquela, en el cementerio. Vamos a ser originales ahora. Vamos a disfrutar lo increíble que somos ahora. Pero para ello tenemos que hacernos amigos de la meditación, que no es más que estar presente en mi mente. Usar la recapitulación me sirve entrar en los 3 escalones de mi subconsciente. Entrar en la recapitulación al menos por 3 veces me va a llevar a quedarme luego en paz y luego me va a llevar a aprender de mí misma. Eso va a empezar a desarrollar el intelecto superlativo, la mente superior, en la que es capaz de moverse por el subconsciente, consciente, moverse por los distintos niveles y aprender de sí mismo, mente superior. Y eso nos lleva al desarrollo del intelecto, que hemos dicho que era la capacidad que tengo de auto-observarme, de hacerme preguntas, que es el Atma, de contemplar, reflexionar, sacar conclusiones y aprender de mí mismo para evolucionar mi mente, desarrollarla. Se acaba creando un intelecto. La conciencia ahora tiene un intelecto, un gran aliado. Ese intelecto también se llama unidad, que nos da la entidad propia del yo soy. El yo soy no es una historia, el yo soy es un estado. Y en ese estado de silencio en el que yo soy en el somos y me descubro en la totalidad, sintiéndome parte de la vida, está el Atma haciéndome preguntas maravillosas y empiezo a ser un elemental natural, un humano elemental. Y un humano elemental habla con los elementales naturales porque él es uno más. Y los elementales naturales tienen mucho que enseñarte de la vida en presente. Y te ayudan a desarrollar tu genialidad única en el universo, si lo quieres ver así. Es único, original, auténtico, una unidad irrepetible. No puedes clonar ni copiar a nadie y nadie te puede clonar a ti. Y ese perfume único que somos es una vibración, no una frecuencia. Abro este momento para alguna pregunta. Sí. ¿Se puede recapitular durante varios días un rato sin hacerlo en modo retiro, aunque sea menos eficiente o menos eficaz? El hecho de que empieces a recapitular ya es ser más eficiente porque te permite ir desarrollando la experiencia de la recapitulación. Hasta que llega un momento en el que dices, ya le he cogido esto el rollo, ya lo entiendo. Y entonces seguro que acabas decidiendo dedicarte un tiempo para hacerlo más intensivo. Vale. Besitos a todos los que se tenían que ir, ¿eh? Que sigo hablando aquí, pero besitos. Sí, hablábamos de frecuencia y vibración y me han preguntado, ¿vale? Y ahora va Santiago también. Mirad, una frecuencia es un patrón artificial. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Claro de Luna de Chopin, por ejemplo. Por muy bonito que suena, es una frecuencia. Los solfegios son una frecuencia. Y la frecuencia es un patrón repetitivo. Imagínate, ¿qué le ocurriría al ser humano, que es cíclico y va en un planeta que está en avance continuo por el universo, si continuamente estuviéramos girando en torno a nosotros, una idea todo el rato dando vueltas en nuestro cerebro? Nos
para el desarrollo y nos involuciona. Si todos los días escucho la misma música, no me va a pasar nada nuevo. Estoy metido solo en lo mismo todo el tiempo, todo el rato. ¿Se entiende que sería una frecuencia? Aún siendo música, la música acaba creando una resonancia con mi cerebro y acabo entrando en patrones de pensamiento continuos similares por la música que escucho, también por las palabras que escucho, también por lo que pienso. La diferencia con vibración es que la vibración es una secuencia natural y al ser natural es orgánica y evolutiva, como por ejemplo Fibonacci. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 y continúan adelante. Es una secuencia infinita. Me lleva al avance continuo y siempre expandiéndome y abriéndome hacia nuevas. Eso es vibración y es una secuencia orgánica, natural, universal, evolutiva. Y la frecuencia es un patrón repetido. Repetitivo como la música que escuchamos hasta que no podemos más. Y hay veces que escuchamos la música para que afloren recuerdos y sentimientos, lo cual significa que esa frecuencia ha atrapado una parte de mi psique con una interpretación personal de esa música. Y luego te la pongo a ti esperando que te encante. ¿Sabéis que la misma canción puesta por cada uno de nosotros suena diferente? La misma canción, si me la dedica uno o me la dedica otro, ¿suena diferente? ¿Cómo es posible? Porque está impregnada de la frecuencia vibracional, que también se llama, pero frecuencia del ser humano que está poniendo la canción. A la canción se le añade su pensamiento, clean, ¡puf!, y me impacta. De repente esta canción me hace llorar porque fulanito usa esa canción para llorar. Oh. Para que os hagáis una idea de la diferencia entre frecuencia y vibración. Cuando escuchamos el silencio en la ciudad, escuchamos frecuencias, ondas electromagnéticas artificiales que son interceptadas por mí como antena. Pero cuando estoy en la naturaleza, lo que me impacta son vibraciones naturales del medio ambiente natural, electromagnéticas naturales y universales. ¿Sí? Siguiente pregunta, Santiago. Hola a todos, gracias Arenia. Quería preguntarte sobre las adicciones, en dónde las ubicarías dentro de lo que has explicado, y porque justamente una persona que trata de observarse, peor si es adicta, ¿no? Bueno, que casi todos lo tenemos a algo, y no podemos hacer ese proceso de observación, especialmente si tenemos una adicción. Esa sería mi pregunta. Y en la adicción pueden ser tres cosas. Por un lado, la adicción tiene que ver con un proceso personal, con un proceso grupal y con un proceso colectivo. Vamos a verlo desde esta perspectiva. La adicción individual tiene que ver con un proceso cognitivo de la realidad que yo he interpretado. Entonces acabo creando un patrón de algo. Ejemplo, cada vez que estoy triste me tomo un bote de nocilla. Pongamos. En algún momento yo hice ese anclaje. Triste, nocilla. ¿De acuerdo? Y entonces, nocilla es chocolate, por si acaso. ¿Vale? Lo mismo allí en Ecuador, ¿no? Está muy bueno, pero... Bien. Entonces, pongamos que cuando me pongo triste, o cuando alguien tiene el periodo, la regla, que también es muy frecuente en las mujeres, decir, ay, tengo la regla, me voy a comprar una tableta de chocolate, voy a comprar... Bien, esa relación puede tener una secuencia hecha por mí, una frecuencia hecha por mí, una correlación hecha por mí, puedo haberlo aprendido de mi entorno o puede ser un parasitaje colectivo. Hay adicciones que son un parasitaje colectivo, que necesita de personas adictas a determinadas cosas para que patrones, frecuencias de pensamiento, corrientes de pensamiento, puedan existir, porque el ser humano es adicto a pensarlas, sentirlas, vivirlas, interpretarlas, comerlas, hablarlas, ¿sí? Colectivo. Luego podría haberlo aprendido de mi entorno. Por ejemplo, un patrón cultural. Hay adicciones culturales creadas por la cultura, por tu propio entorno. Y luego están las que tú estás creando por ti mismo. La pregunta sería, ¿eres consciente a qué eres adicto? Porque la recapitulación también te ayuda a eso.
Y lo siguiente sería, haz ayuno. 3 días, 7 días, 21, 40, 72 y se acabó. Primero 3, luego 72, pero recuérdate esto tan grande. Yo no soy adicto a nada. Solamente consumo cuando consumo. Mientras tanto no soy un consumidor. Es como dejar de fumar. Yo no tengo que dejar de fumar, sino elegir continuamente seguir viviendo sin tener que elegir si tengo que fumar o no. ¿Se entiende? Parece que tengo que decir no al tabaco. Y en realidad tengo que decir sí a la vida. Y listo. No plantear que está la posibilidad. En el momento que tú sí que tiene que enfrentarse a que es adicta, llega a la mente y se apodera de la situación. Se acabó. Tomo yo aquí el control. Y el intelecto se hace preguntas. ¿Para qué? Me está quitando poder personal. Me está quitando poder mental. Me está quitando tiempo. Haz ayuno de eso. 3 días. 7 días. 21. Y después llegan los 40 y los 72 por sí mismos. Se acabó. Pero así con una persona también. A veces somos adictos a una persona. Oye, pues tengo que hacer ayuno de ti. Y ayuno significa que tengo que vivir mi vida como si jamás, nunca más volviera a verte. ¿Puedo sobrevivir? Ya te digo que puedo. ¿Cuándo te va a volver a ver? Cuando yo tenga claro que no te necesito. Entonces, alguien que pasó por el alcohol podría volver a beber alcohol sin ningún problema. Como fumarse un día un cigarro. Sin ningún problema. El problema está en que tú te hagas magia negra, como quien dice, y digas, ya es que he fumado un día, entonces a partir de ahora estoy obligado a ir a comprarme un paquete de tabaco y fumar todos los días. ¡Hala! No te lo crees ni tú, pero oye, bueno, si tú te quieres inventar ese rollo, vale, pero no es cierto. Nadie te obliga a nada. Y si te sientes obligado por algo, enfréntate a ello, míralo de frente y di, por favor, qué vergüenza. Que yo me diga a mí mismo que me siento obligado a esto, ¿hasta qué punto me lo voy a creer? No se lo cree nadie. Tengo que soltarlo, enfrentarlo yo. Y cuando yo soy quien ha ganado la batalla, yo creo en mí mismo más que nunca antes. Y cada vez creo más en mí. Y mi palabra es ley. Mi palabra, dar mi palabra para mí mismo y para con otros se convierte en ley. Si yo he dicho que hago esto, lo hago. Porque creo en mí. Sé que si lo digo, lo hago y pasa. Lo que sea. Pero hay que ganar una primera. Yo, Gregorio. Vamos, una preguntilla más, chin, 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 chin. Y así no... Oye, que tendréis que cenar. Gregorio, te va a perder el final. Tómala. El ayuno de gente es muy importante, claro. La recapitulación, uno se hace un retiro precisamente para no estar con nadie. Y para también darse cuenta de mi psique a qué es adicta. Es que estoy todo el rato pensando en tal persona. Pues tal persona está viviendo su vida sin ti y no le pasa nada. Así que tranquilo, que... A ver, si uno tiene un bebé en la habitación de al lado, a ver, vamos a poner las cosas en coherencia. Pero si el que está en el otro lado tiene 20, 30, 40 años, dices tú, ¿realmente tú crees que el otro no va a seguir viviendo porque tú te pegues 3 días de retiro? ¿Really? Hay que poner las cosas en equilibrio y decir, vamos a ser honestos con nosotros mismos. Creo que estamos dramatizando. Hay que ir al observador neutro, salir del drama, no more drama. Salir del drama, salir de los personajes, salir de las holografías que están en mi mente montándose películas de futuros catastróficos. Y oye, apláudete, di, ¡bravo! ¡Pedazo de historia me acabo de contar! ¡Bravísimo! Vamos, mañana sí va a acabar el mundo porque yo no podía hacer tal cosa. ¡Vamos! Oye, Oscar a la mejor actriz. Ríete de ti misma. De las películas que te montan, de las grandes escenas, de las grandes interpretaciones, y ríete delante del espejo y di, hola, yo soy la que se acaba de inventar hace un rato que mi novio me iba a dejar si me quedaba 2 días sin él. Madre, aquí estoy. Y no ha pasado nada. Entonces tenemos que reírnos de nosotros, aplaudirnos por las grandes actuaciones, darnos las gracias por ser grandes directores de fantasía y ciencia ficción y empezar a entrar en la coherencia del elemental. Somos un ser humano extraordinario y nos estamos perdiendo en películas malas de Hollywood interno. Y a veces nos creemos las películas. Ojo, y por último, y terminando con las películas, cuando vayáis al cine,
no vayáis a pensar que el cine te está contando cómo vivir. El cine te está contando un cuento para reírte un rato. Es una obra de teatro. Y muchos se toman las películas como su nueva forma de vivir. Las películas no están para educar a la humanidad. Las películas son una obra de teatro o una obra de arte en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos es una inducción y una colonización y una manipulación en masa. Vamos a tomárnoslo como si fuera arte mejor. Ok, es arte y este arte no me va. Chao. Y así con todo. Todo puede ser arte y puede ser una mala obra de arte. Y tomárnoslo así, de esa forma, y quedarnos con lo mejor de lo que nos viene de fuera. Pero vamos a ser sensatos y vamos a ser ese observador neutro en el día a día. Cuando miramos de forma neutra lo que hacen los demás, observa una cosa fuera para la recapitulación diaria. Y aquí termino. ¿Lo que dice esa persona es lo que hace? Porque muchos dicen y no hacen, y muchos hacen pero dicen otra cosa. ¿Lo que dice esa persona es lo que hace? Es una pregunta simplemente que nos podemos hacer en el día a día. Para ser un observador neutro, yo no interpreto, pero tú has dicho A y haces B. No voy a interpretar, solo pongo en cuestión que si dices A y haces B, eres un incoherente, pero no es una etiqueta, es una apreciación del presente. Y la incoherencia trae consecuencias. A mí me trae aprendizajes, pero a ti te debe de estar trayendo consecuencias ser incoherente, porque muchas personas están persiguiendo objetivos, llevando a cabo acciones que van en sentido contrario. Entonces es el momento en el que somos consecuentes con nosotros. Si estamos viendo que alguien es incoherente fuera, no te lo digo para que te rías de él, sino para que descubras si no estás siendo tú también incoherente. A ver, ¿y yo? Ya que lo veo fuera, ¿será que yo? Y la segunda propuesta del presente es a ver el potencial que tiene esta persona y mirar el potencial y reconocer el potencial sin esperar nada a cambio. Significa que lo ves, lo reconoces, pero no se lo dices. Porque verlo, reconocerlo y mirarlo con amor es más importante que decírselo. Porque la persona puede no entenderlo, puede acabar repitiéndolo solo porque ha gustado a alguien y puede acabar interpretando el don y el talento en lugar de desarrollarlo. Como hay gente que un día le dijeron que era simpática y divertida y gasta bromas hasta el final, ¿no? Y tú dices, por favor, no tienes que ser gracioso todo el tiempo y todo el rato. La gracia es algo que pasa solo, no tienes que forzarlo. Pues igual. Primero, si lo que dice y lo que hace es lo mismo, para reconocer la incoherencia fuera y dentro. Y segundo, reconocer el potencial fuera, verlo, reconocerlo, amarlo, sin decirlo, para no esperar nada a cambio, porque además eso me lleva a estar a mí en mi propio potencial. Lo que veo es lo que soy. Y hasta aquí. Si hay preguntas buenas que permitan que los compañeros se nutran, podéis hacerlas en el grupo. Y así aprovecho y os mando un audio o mando cualquier cosa y así todo el grupo lo aprovecha, ¿de acuerdo? Y si no nos vemos hasta 21 días, muchos besos. Y a los que voy a ver en Sintra, muchos besos. Y a los que veo en la formación de Akash, muchos besos. Y nada, nos vemos muy pronto. Nos amo.